Yo no marco, no tengo que marcar en ningún caso territorio. Esto no soy un perro de caza que va marcando territorios. Yo voy gestionando mis jugadores y voy intentando desarrollar mi labor de la mejor manera, con un claro objetivo. Siempre tengo el mismo objetivo allí en el equipo que esté, que es intentar sacar el mayor rendimiento global de mis jugadores. Creo que será un partido diferente al de París, un partido en el que el Rayo seguramente presionará, como es habitual y como ha hecho como objetivo dentro de su fútbol. Es un equipo que me gusta especialmente desde hace varias temporadas en las que está Paco. Es que ese es el objetivo que tiene cada jugador, no solo uno que tenga 34, el que tiene 20 igual. Aquí, y además se les contrata, el club los contrata para que quieran ser titulares continuamente. Yo me encanta que todos demuestren una rebeldía deportiva y quieran entrar dentro del equipo titular. Eso va a beneficiar al equipo. En el caso de Leo es muy claro, es un jugador que tiene tantísima capacidad, o yo creo que la tiene, y bueno, no creo que lo sabemos todos, y por supuesto que tiene libertad en las fases del juego. Depende en qué situación del juego nos adaptamos, depende en qué situación del juego se tiene que adaptar a nosotros, como es lógico. Nada más, lo que intentamos es que aparezca el mayor número de veces posible Leo dentro de lo que es el juego de ataque, pues porque es clave para nosotros. Hay algunos errores que contra rivales de esta entidad, y me atrevo a decir, si volvemos a cometer errores en fase de inicio de esa magnitud, pues te digo que no contra rivales de esa entidad, contra cualquier rival. Esto ya lo saben los jugadores, lo hemos hablado, esto te penaliza sí o sí. Aún así no fue nuestro mejor día sin una